Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad y reino, poderoso. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos.
cerca de sus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Así es, Señor Jesús, hoy te damos gracias porque sabemos que tú eres nuestro hogar, Señor Jesús, que tú nos permites hoy estar aquí en tus atrios. Sabemos, Señor, que de tu mano, Señor Jesús, siempre estaremos provistos, siempre estaremos, Señor, confiados en que tú, Señor, tienes todo bajo control, Señor Jesús, porque tú eres el dueño de todo lo que hoy vemos, Señor Jesús, y aún de lo que no podemos ver. Por eso, Señor, confiamos nuestras vidas a ti y te pedimos que seas tú, Señor, llenando nuestras vidas, preparándonos, Señor, para recibir de ti, Señor Jesús, y sobre todo, Señor, para agradecerte por medio de cada alabanza, por medio de cada adoración y de cada cántico que le vemos, Señor Jesús. Te damos gracias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén. Levántate, levántate, Señor. 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 Huyen delante de ti tus enemigos, se dispersen delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Huyen delante de ti tus enemigos, se dispersen delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Huyen delante de ti tus enemigos, se dispersen delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Espíritu de temor, espíritu de maldad, espíritu de rencor, espíritu de división,
soledad, huye, espíritu de rebelión, huye, espíritu inmoral, huye, espíritu de oscuridad. Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Espíritu de perversión, huye, espíritu de ambición, huye, espíritu profanador, huye, espíritu de vanidad, huye, espíritu de murmuración, huye, espíritu de contención, huye, espíritu de hechicería, huye, espíritu de mortandad. Huye, tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levántate, Señor. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Señor Jesús, en este momento estamos ante ti para decirte que somos bienaventurados, Señor Jesús, que somos bendecidos, Señor Jesús, y sobre todo queremos agradecerte por permitirnos estar nuevamente aquí frente a tu altar, porque sabemos, Señor Jesús, que toda alabanza, toda adoración es solo para ti, Señor Jesús. Permítenos, Señor Jesús, ser unos instrumentos, Señor, tuyos, delante, Señor, de tu presencia, saber, Señor, que tú, Señor, estás en nuestras vidas, saber que solo en ti podemos confiar, Señor Jesús, y que de ti, Señor, viene, Señor, todo lo bueno. Te pedimos que seas tú, Señor, cada día llenándonos más de ti. Permítenos seguirte alabando, Señor Jesús, seguirnos gozando en tu presencia, Señor Jesús. Llénanos cada día más de ti, Señor Jesús, y permítenos, Señor, ser adoradores en espíritu y en verdad. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sendas Dios hará, donde piensas que no hará. Logra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará, donde no lo hay. Sendas Dios dará, donde piensas que no hará. Maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará, donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré.
Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Así es, Señor Jesús, sabemos que es dichoso aquel hombre que confía, Señor, en ti, y maldito el hombre que confía en el hombre, porque sabemos, Señor Jesús, que solo de ti viene la benevolencia, que solo de ti viene el amor, Señor, verdadero, y que solo de ti, Señor, podemos recibir lo eterno, Señor Jesús, que es lo que más nos debe importar en esta tierra, Señor Jesús. Por eso, Señor, hoy te estamos pidiendo, Señor Jesús, por tu ungido, por tu apóstol, Señor, nuestro apóstol Álvaro, Señor, que seas tú, Señor, bendiciéndolo hoy y llenándolo cada día más de tu presencia, Señor Jesús, llénalo cada día más de tu palabra, Señor Jesús, de esa sabiduría que solo tú puedes entregar, Señor Jesús, para poder abrir nuestros ojos cada día más, Señor Jesús, y poder ser instrumentos en tus manos, Señor Jesús. Bendice a la familia apostólica, bendice, Señor, hoy su vida, Señor, en sus frutos, Señor Jesús, que seas tú, Señor, dando, Señor, la cosecha a tu tiempo, Señor Jesús. Y asimismo, y te pedimos que seas tú bendiciendo la vida de tu siervo, el pastor Germán, Señor Jesús, que seas tú, Señor, llenándolo, Señor, cada día más, Señor, de tu gracia, Señor Jesús, cada día más de tu unción, Señor Jesús, cada día, Señor, más, Señor, de lo que tú, Señor, tienes preparado para cada uno, Señor, de esas ovejas, Señor, que estamos, Señor, recibiendo de tu palabra por medio de su boca, Señor Jesús. Lo bendecimos, Señor, y deseamos, Señor, que seas tú, Señor, hablando por medio de él, Señor Jesús, a cada uno de nuestros corazones. Te lo hemos pedido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Miremos por favor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, vamos a leer los versos 32 y 33. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos delante de ti, te estamos exaltando, glorificándote, dándote a ti toda la gloria, la honra, la alabanza y el honor. Te pedimos que hables a nuestras vidas por medio de tu palabra, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Entonces, Mateo capítulo 25, versos 32 y 33 en la Nueva Versión Internacional. Dice, todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Bueno, en este pasaje está hablando el Señor Jesucristo con respecto al tiempo en el cual él se manifestará como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Me refiero al tiempo que vendrá a gobernar durante 1000 años. Y pues aunque no lo dice concretamente, nosotros por medio de la palabra de Dios entendemos que se refiere a ese tiempo. Y aquí es bien interesante porque el Señor Jesús está diciendo que va a hacer una distinción, una diferencia entre todas las naciones de la tierra. Cuando dice todas las naciones de la tierra, nos referimos o podemos entender que se refiere no solo a quienes estén vivos en ese momento, sino a toda la humanidad. Cuando dice todas las naciones, se refiere a toda la humanidad. Y cuando toda la humanidad se presente delante de él, el Señor hará una diferencia. Aquí dice, y él separará a unos de otros, como separa el pastor a las ovejas de las cabras. Y entonces les decía, aquí es notorio que de entre toda la humanidad que se presentará delante del Señor, Él mismo será el que hará la separación, hará una distinción muy precisa. Y
esa distinción está fundamentada en la profesión de la fe que hayan hecho las personas. Los que han profesado efectivamente la fe serán puestos a su lado derecho, y los que no han profesado la fe serán puestos a su lado izquierdo. Eso es clarísimo como lo está diciendo. Ahora bien, y está haciendo una comparación, dice que así como el pastor separa a las ovejas de las cabras. Y hay algo que es interesante, y es que el Señor a las ovejas, a las que Él considera sus ovejas, las trata muy bien, las tiene en cuenta y las separa de las otras, del resto, en este caso de la humanidad, y las pone a un lado, y como vamos a ver, les hace unas declaraciones a esas ovejas que tienen que ver con bendición y con exaltación. Por ejemplo, entre los versos 34 al 36 dice: entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, les habla a las ovejas que él apartó a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Así dice en la Nueva Versión Internacional. Y en la versión Reina Valera dice: vengan ustedes benditos de mi Padre, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y aquí continúa dando la explicación de por qué, y esto es muy importante, por qué es que el Señor hace esa diferenciación entre los seres humanos. Y pone a unos a su derecha y a otros a su izquierda. A los que pone a la derecha los trata muy bien, les habla de una herencia, les habla de una bendición de parte del Padre, y les habla también de un reino que habrían de recibir. ¿Cuál es esa diferencia? ¿En qué determina que el Señor ponga a unos a su izquierda y a otros a su derecha? La profesión efectiva de la fe. ¿Y por qué digo la profesión efectiva de la fe? ¿O qué quiero decir con eso? La profesión de fe con obras de fe. ¿Con cuáles obras de fe? Con las obras que el Señor espera de cada uno de los creyentes. Y la obra más importante, la obra más notoria que el Señor espera de nosotros los creyentes es la práctica del amor, que guiados o a partir de la fe practiquemos el amor al prójimo, porque aquí dice: el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. ¿Listo? Entonces, como les decía, este pasaje es tremendamente importante y tal vez poco lo hemos tenido en cuenta, ¿sí? Pero aquí nos está mostrando lo que el Señor espera de nosotros los creyentes. Lo primero es que hagamos una práctica efectiva de la fe, al punto que Él nos pueda considerar como las ovejas de su redil, que Él nos distinga, que Él nos reconozca a nosotros como ovejas, y que a la hora de hacer la separación a nosotros nos aparte con el resto de quienes Él considera que son sus ovejas. Por eso, pues, decir que uno practica la fe a su manera o que uno cree en Dios en su manera, pues eso y nada, pues es lo mismo. Porque lo que se trata es que el Señor, a través de nuestra práctica de la fe,
podríamos decir también en virtud a nuestra práctica de fe, Él nos reconozca como ovejas de su rebaño. ¿Listo? Ahora bien, este pasaje, pues, aunque son 2 versos o 4 versos los que leímos, tocan muchas temáticas. Primero, pues tiene que ver con que habla acerca de la predestinación. ¿Por qué? Porque habla de un reino que está preparado desde antes de la fundación del mundo para que las ovejas del Señor Jesucristo las reciban. ¿De qué más habla? De algo que es muy importante, y es de la fe como medio para la salvación. Porque sin fe es imposible, como lo hemos visto en tantas ocasiones, sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros intuimos, razonablemente, podemos decir que el Señor a quienes le desagradan no los trata como ovejas y no los va a apartar o a poner a su lado derecho. ¿Listo? A su lado derecho van los que han profesado la fe, los que han agradado al Señor, los que tienen el testimonio que dan las obras. Y aquí hay algo. Nosotros siempre debemos tener claro, la salvación es por fe, es una manifestación de la gracia de Dios para que nosotros seamos salvados. La fe es esa dádiva de Dios para que nosotros alcancemos la salvación. Pero las obras son un testimonio de la fe que practicamos. ¿Listo? Y entonces aquí, en este pasaje, está mencionando unas obras de fe. ¿Cuáles son las obras de fe? Como lo dice aquí, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron. Esas obras son obras de fe. Y mire que van más allá, son obras de fe y son obras de amor. Mire que ahí es bien claro que la fe obra por el amor. ¿Cómo manifestaron estas personas, estas ovejas, cómo manifestaron su fe? Haciendo obras de misericordia. ¿Listo? ¿Qué testifica de la fe de estas personas? La misericordia que tuvieron. ¿Con quién? Con el que estaba desnudo. ¿Con quién más? Con el que estaba hambriento, con el que estaba sediento, con el que no tenía techo. El Señor comprobó, verificó la fe de estas personas por la práctica de la misericordia. Y entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque mire que el Señor no consideró sus ovejas y las puso a su derecha a quienes más hayan compartido el Evangelio, a quienes más hayan predicado. Eso es importante. Hay que predicar, hay que hacer, como dice la Escritura, hay que hacer obra de evangelista, hay que predicar el Evangelio. ¿Listo? Hay que servir al Señor Jesucristo, pero lo determinante aquí son las obras de misericordia. Es como que si el Señor nos estuviera dando un adelanto con respecto a lo cual nosotros vamos a ser evaluados. ¿Qué se va a evaluar en nosotros? La práctica de la misericordia. Entonces eso debemos tenerlo muy en cuenta. ¿Listo? Ahora bien, con respecto a la misericordia, pues nosotros debemos tener claro que todo ser humano en esta tierra va a necesitar la misericordia de Dios. De lo contrario, ese ser humano, esa alma, se condena eternamente, procede o va a la condenación eterna.
toda alma, una vez que esté aquí sobre la tierra, necesita la misericordia de Dios para no perderse. Y hay algo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Y aún si nosotros somos creyentes, mire algo, nosotros siendo creyentes, profesando, siervos, es más, predicadores, siempre debemos tener delante de nosotros la necesidad de misericordia en cualquier momento de nuestra vida. Uno no sabe en qué momento, en qué situación, con ocasión de qué nuestra vida requiera de la misericordia de Dios. Por eso debemos estar siempre buscando agradarle al Señor en nuestra práctica de vida, para que la misericordia de Dios esté lista, esté disponible sobre nosotros. Y dentro de esa disposición nuestra a estar delante de Dios agradándole, debemos tener en cuenta lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, verso 13, que dice: el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Esto es muy importante, porque todos, como le decía, todos, hombres, mujeres, jovencitos, ancianos, adultos, de esta generación, de otras generaciones que pasaron, de las que vendrán, todo ser humano va a necesitar misericordia de Dios. ¿Qué recomienda? ¿Qué parámetro o qué lineamiento pone la palabra de Dios para alcanzar, para poder recibir misericordia? Dice: el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué hay que hacer para alcanzar misericordia? Confesar el pecado, el error espiritual, la transgresión. Hay que confesarla. Punto número 1, confesión. Punto número 2, apartarse de ese pecado, apartarse de esa práctica pecaminosa, apartarse de esa práctica errónea, de ese error espiritual. Y una vez habiendo confesado y habiéndose apartado, estamos listos para recibir la misericordia. O sea, es como un proceso ascendente, ¿sí? Confesar, primer escalón, segundo escalón, apartarse, y ahí sí se alcanza la misericordia. Claro que implica un esfuerzo nuestro, claro que implica una disposición, claro que implica una conciencia, claro que implica un arrepentimiento para alcanzar misericordia. ¿Sabe por qué? Porque Dios a nosotros a diferencia del resto de toda la creación, nos dio el entendimiento, la razón, el juicio, nos dio la voluntad, nos ha dado los elementos necesarios para que nosotros podamos discernir nuestros propios errores. Y una vez que hemos hecho y conocido y entendido y hemos tenido conciencia de nuestros errores espirituales, pues hay que proceder a confesarlos, a arrepentirse, a confesarlos y ahí sí a esperar la misericordia de Dios. ¿Listo? Ahora bien, el Señor, por supuesto, Dios es un Dios tremendamente misericordioso. Dios es la esencia de Dios, es la misericordia. Y mire, nosotros, la Iglesia de Cristo, tenemos una experiencia muy bonita, que hemos recibido la misericordia de Dios personificada en nuestro Señor Jesucristo.
El Señor Jesucristo es la misericordia de Dios. ¿Por qué vino el Señor Jesucristo? Por misericordia, a salvar por misericordia a todos aquellos que creyéramos en Él. Es la misericordia hecha carne, la misericordia palpable. Así como dice en el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Perfectamente podemos decir, y la misericordia se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y lleno de verdad. Por eso es que el Señor, de lo que Él nos dio, nos pide que practiquemos. Así como nos ha dado misericordia, ¿qué espera que practiquemos? Misericordia. ¿Listo? Y mire algo. Esto no es fácil. No pensemos que la práctica de la misericordia es algo fácil. No. Le voy a decir, es algo imposible la práctica de la misericordia, a menos que la persona haya procedido al arrepentimiento, a menos que la persona haya nacido de nuevo, haya confesado sus pecados, nacido de nuevo, a menos que se haya convertido. Cuando podríamos decir una muestra, algo que proyecta nuestra conversión, nuestro nuevo nacimiento, es la práctica de la misericordia. ¿Listo? Cuando nosotros somos movidos por la fe a practicar la misericordia, eso es evidencia de todo ese proceso que se ha presentado en nosotros de la fe, del arrepentimiento, de la conversión, de la renovación del entendimiento. Y cuando practicamos la misericordia, o cuando vemos a un creyente practicando la misericordia, podemos concluir que en ese creyente se ha dado todo el proceso de recibir fe, de arrepentirse, de confesar sus pecados, de nacer de nuevo, de ser renovado por la palabra de Dios y finalmente está practicando la misericordia. Por eso es tan tajante los versos 32 y 33 de este pasaje del Evangelio según San Mateo. Tajante, ¿por qué? Porque dice que a unos, o más bien que los separó, así como separa el pastor a las ovejas de las cabritas, a unos para la derecha, a otros para la izquierda. A los de la derecha les dice que son benditos de su Padre, que reciban la herencia y el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué les dice a los que puso a su izquierda? Muy diferente. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Como hemos visto, entonces, la diferenciación que el Señor Jesucristo hará cuando venga a reinar es clarísima. Clarísima, y esto podríamos tomarlo como una advertencia, como una enseñanza que el Señor nos da para que nosotros nos enfoquemos en estas obras, porque quizá estamos pensando que vamos a ser juzgados o evaluados, o que se nos van a tener en cuenta otras obras. Pero el Señor aquí nos está anunciando, nos está dando, digámoslo así, la temática
acerca de lo cual vamos a ser evaluados. Y la temática es una. ¿Cuál? La práctica de la misericordia. Y mire, esto lo hace el Señor por misericordia, para que nosotros no nos confundamos, para que nosotros no nos despistemos, para que no pongamos nuestra atención y nuestras fuerzas en algo que a la postre al Señor no le interesa. ¿Qué le interesa al Señor? Que nosotros practiquemos la misericordia. ¿Por qué? Porque misericordia recibimos. ¿Por qué más? Porque Dios es un Dios de misericordia. Recordemos lo que dice la palabra: misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios. Antes que holocausto, si no estoy mal, no recuerdo muy bien. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Misericordia. La práctica de la misericordia con el prójimo, la práctica de la misericordia aún con nosotros mismos. Eso lo hemos visto en otras ocasiones. ¿A qué me refiero? A considerarnos a nosotros mismos. Es que si no nos consideramos a nosotros mismos, es imposible prácticamente que consideremos al prójimo. Tenemos que empezar por considerarnos a nosotros mismos, por ser misericordiosos con nosotros mismos, por no ser implacables. ¿Listo? Y para eso, mire, para eso es bueno que nosotros le demos toda la credibilidad a la palabra de Dios, a las Santas Escrituras, porque nosotros en las Santas Escrituras encontramos que el Señor Jesucristo a nosotros, sus hijos, a nosotros los redimidos, nos trata muy bien, con mucha consideración. El Señor a sus discípulos los trata, hay un trato especial. No los acusa, no los juzga, no los señala. El Señor Jesucristo y en la palabra de Dios nosotros encontramos un trato muy especial, de mucha consideración para con nosotros los creyentes. Si el Señor nos trata así, pues, y si las Santas Escrituras se refieren así con respecto a nosotros, pues nosotros debemos tratarnos así, entre nosotros, entre los hermanos de la iglesia, de la congregación, tratarnos bien, con amor, con respeto, considerando, como lo enseña el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Esa es la práctica que el Señor quiere ver en nosotros. Y en nosotros, pues, que no seamos implacables, que no nos martiricemos a nosotros mismos, señalando nuestro pecado, nuestro error, nuestra debilidad. Sí, somos débiles, sí, somos pecadores, todos, absolutamente todos. Para eso vino el Señor Jesucristo, justamente. Él vino a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos, el Señor vino a salvarnos, vino a rescatarnos, como lo veíamos el día domingo, tal vez. Usar la sangre de Jesucristo, cubrirnos de pies a cabeza con la sangre de Cristo y continuar profesando nuestra fe, centrados en la práctica de la misericordia. Porque este pasaje que acabamos de mirar es bien importante. Tal vez uno no le presta mucha atención, tal vez puede prestarse a alguna confusión. Sí, por ejemplo, cuando dice que, o más bien cuando se refiere a los hechos, digámoslo así, a las circunstancias, no a los hechos, sino a las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar. Uno dice, bueno, pero ¿quién es? Es el Señor Jesucristo el que va a venir
a recibir el reino, o es una parábola, o es una ilustración, o qué es. No importa, no nos quedemos en eso, quedémonos en la esencia del mensaje. La esencia del mensaje tiene que ver con la práctica de la misericordia. ¿A partir de qué? A partir de la fe que hemos recibido. Y el día domingo, en el culto principal, veíamos 2 puntos. Primero, el reconocimiento. Que uno, cuando se relaciona con Dios, tiene que conocer a Dios. Y en ese conocimiento de Dios nosotros debemos reconocer las características y los atributos de Dios. De lo contrario, no nos vamos a poder relacionar con Él. Y hay algo que es clarísimo en el Señor, que es determinante en el Señor, y es su misericordia. En la versión Reina Valera no se refiere a su misericordia o a la misericordia, sino a su amor inagotable. Y nosotros, si miramos en el libro de los Salmos, en los Salmos de David, en las oraciones que hacía David, siempre vamos a encontrar eso, que el Espíritu Santo a David lo dirige a exaltar, a ponderar, a mostrar, a señalar la misericordia de Dios. Eso debemos considerarlo muchísimo e imitarlo. Vemos que lo hizo David, que quedó plasmado en los Salmos. Hagámoslo nosotros. ¿Cómo? Dándole gracias por su misericordia. Gracias, Señor, por tu amor inagotable. Si no queremos decir misericordia, pues digámosle como lo dice la Nueva Versión Internacional. Gracias por tu amor inagotable. Y si gusta, no está mal, si gusta, enumérele las circunstancias al Señor en las cuales usted es consciente de haber recibido el amor inagotable. Dígale: allá, en esta época, en esta circunstancia de mi vida, cuando yo pensé que estaba perdido, cuando yo no tenía quien me ayude, quien me defienda, quien me consuele, tu misericordia obró, o viniste tú con tu palabra, con tu ayuda, utilizaste una persona, en fin, recuérdele y dele gracias nuevamente. Yo no le estoy diciendo que se acuerde del pasado para mortificarse, no, acuérdese de las obras, de las maravillas que el Señor Jesucristo ha hecho. Identifique la misericordia. Es como, mire, yo justamente hoy en la mañana estaba haciendo eso, estaba orando y estaba recordando algunas circunstancias de mi vida, varias circunstancias, y en todas ellas había un determinante: la misericordia de Dios, la misericordia. El Señor movió su poder por misericordia. El Señor me defendió. ¿Por qué lo hizo? Por misericordia. El Señor me ha provisto. ¿Por qué lo ha hecho? Por su misericordia. El Señor me ha sanado. ¿Por qué? Por misericordia. ¿Listo? Entonces, como le decía, debemos, y eso es muy bueno, reconocer la misericordia de nuestro Señor en todos los momentos y las circunstancias de nuestra vida. Y por supuesto, ocasión que tengamos de practicar la misericordia, hagámoslo. Ahora ya sabemos que no nos van a evaluar ni por la fe, ni nos van a evaluar por cuántos personas enfermas sanamos. Aun si alguno de nosotros es usado por Dios para resucitar alguno, eso no nos van a tener en cuenta. Y recordemos la contraparte. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor,
en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. ¿Qué les dirá el Señor? Apártense de mí, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. No, mire eso, mire cómo dice, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Acá en el pasaje que acabamos de mirar del Evangelio según San Mateo capítulo 25 es muy diferente. No les dicen aparte, no los conozco, sino al contrario, los conoce, los identifica y los hace a un lado. ¿Para qué? Para darles un trato especial. Los reconoce, a los que pone a su derecha es porque los reconoce. ¿Y por qué los reconoce? Porque al igual que él, han practicado la misericordia. A los otros, a los que echaron fuera demonios, a los que hicieron milagros, les dice que no los conoce y que se aparten. Uno a veces dice, pero ¿quién entiende las Escrituras? No, pareciera como que hubiera contradicciones, pero mire que no. Hay que tener en cuenta los detalles. Cada pasaje de las Santas Escrituras hay que desmenuzarlo y hay que reconocer los detalles y los puntos que el Señor subraya y los puntos que el Señor quiere que nosotros los tengamos muy claros para que los practiquemos. Es como cuando un profesor a sus alumnos les dice, miren, la evaluación del tal día, les voy a evaluar estos 5 puntos. De los 40 puntos del capítulo, solo voy a evaluar 5. En criterio del profesor, los más importantes. Lo que un estudiante no puede pasar sin conocer y sin manejar. Así también es en esto. El Señor Jesucristo nos está diciendo, yo necesito que se centren en esto, en la práctica de la misericordia a partir de la fe. No nos pide de otra forma. A partir de la fe, practiquen la misericordia con el prójimo. Esa es la temática del examen, entre comillas, a manera de ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor Jesús. En esta mañana estamos delante de ti. Yo estoy colocando la vida de tus hijos y de tus hijas. Te pido que les hables a cada uno de ellos, Señor. Que tú bendigas estos tributos que tus hijos e hijas presentan. Que seas tú derramando gracia, bendición y misericordia. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos, Dios mío, porque cada vez más podemos ver la claridad de tu palabra, Señor. Cómo tú revelas, cómo tú das a conocer las Santas Escrituras, la ciencia que está en las Santas Escrituras, cómo nos las compartes, cómo nos las abres para que las entendamos, para que hagamos lo justo, lo correcto, lo oportuno, lo pertinente, Señor, porque tú no quieres que pasemos nuestras vidas haciendo obras infructuosas. Tú quieres que nuestra profesión de fe, nuestros esfuerzos en la fe estén centrados en lo que a ti te agrada, en lo que tú quieres, en lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Tócanos, Espíritu Santo, vivifica la iglesia Torrefuerte Genezaret. Espíritu Santo, que seas tú tocándoles, que seas tú, Señor, permitiéndoles tener experiencias contigo, Señor, que ellos sientan tu presencia, Espíritu Santo, en su vida, que sientan tu acompañamiento, que puedan sentir tu ayuda en sus vidas, Señor. Gracias, Señor. Oramos por nuestros apóstoles,
Álvaro, Ruth, sus hijos, ayúdales en todo, protégeles, Dios Todopoderoso, los pastores de este ministerio, las ovejitas, cada uno en especial, guárdales, protégeles, líbrales, Señor. Asimismo oramos por la paz de tu pueblo amado, por la paz de Israel, para que tú lo cuides, lo protejas, lo prosperes, lo libres de toda acechanza de sus enemigos, y seas tú mismo defendiendo a tu pueblo amado, defendiendo a la niña de tus ojos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo la vida de tus hijos y tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu